Conocer sobre derechos humanos, vamos a hablar sobre estándares para una defensa penal efectiva respetuosa de los derechos humanos. Mi nombre es Nicolás Espínola, soy secretario del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, y junto a Clara Hermini, integrante también del observatorio, vamos a entrevistar a Leticia Lorenzo. Buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos con Leticia Lorenzo, abogada, jueza penal de la provincia de Neuquén y profesora de la Cátedra de Litigación Penal en la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Cómo estás, Leticia? Bien, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, Leticia, te queríamos preguntar ¿qué es una defensa penal efectiva y qué tiene que ver con los derechos humanos? Bueno, en primer lugar lo que tenemos que decir es que la defensa penal tiene que ver justamente con el proceso penal, que es el sistema que tiene el Estado para aplicar la mayor violencia que se pueda aplicar sobre una persona, que es condenarla y encerrarla. Entonces, ese es el punto de partida. Cuando entramos a un proceso penal, lo que queremos es que a una persona se la encierre en una cárcel. Si vamos a encerrar a una persona en una cárcel, tenemos que garantizar condiciones para asegurarnos de que esa persona efectivamente cometió un delito, y entre las condiciones que tenemos que garantizar está que esa persona se pueda defender. Ahora, una persona sometida a un proceso judicial, que como ciudadanos y ciudadanas no tenemos obligación de conocer ni el derecho a fondo ni cómo funcionan los procesos, si le decimos defendete sola, va a estar en bastantes dificultades para comprender qué es lo que está pasando y cómo funcionan estos procesos. Entonces, una de las condiciones para una defensa efectiva es contar con un abogado o una abogada que asista a esta persona. ¿Por qué esto se vincula con los derechos humanos? Porque justamente detrás de los principios de los derechos humanos está el respeto por la libertad de las personas, la integridad de las personas y la posibilidad de vivir en condiciones de igualdad. Entonces, si yo voy a generar un proceso que va a perseguir gente, que va a encerrar gente, tengo que darle estas condiciones mínimas de poder también defender sus derechos. Y allí es donde aparecen las garantías de la defensa efectiva, que tienen que ver con esto, con contar con un abogado, con saber qué es lo que me están atribuyendo, es decir, cuál es el hecho por el que me están iniciando una investigación, por el que me quieren perseguir, poder producir mi propia prueba, es decir, poder contar mi versión de los hechos, y también poder controlar la prueba que tiene el Estado en mi contra para decir que yo cometí un delito. Todo eso integra lo que llamamos defensa penal efectiva, y es una de las garantías que se establece en los pactos de derechos humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos específicamente, para que el Estado pueda decir que está llevando un proceso penal adecuado a lo que conocemos como debido proceso. Leti, recién mencionaste algo sobre lo que te iba a preguntar ahora, pero por ahí, para desarrollarlo un poquito más, ¿qué estándares, primero qué es un estándar y qué estándares se han desarrollado internacionalmente para considerar a una defensa penal como efectiva? Bueno, acá voy a pasar un chivo, si me permiten, porque lo primero es que les recomiendo, si les interesa el tema, que busquen en internet, está para bajárselo un libro que produjo el INESIP que se llama justamente Defensa Penal Efectiva en América Latina, y analiza tanto los estándares desarrollados en Europa como en el sistema interamericano para hablar de defensa efectiva, y ahí quienes tengan interés en profundizar van a encontrar muchísimo material. ¿A qué llamamos estándar? Primero, bueno, un estándar es un piso mínimo que se establece para decir que se está cumpliendo con determinada obligación. Entonces, si yo quiero decir en el sistema interamericano que cumplo con la defensa penal efectiva como garantía de las personas sometidas a proceso penal, tengo que cumplir ciertos pisos mínimos. Ya algunos los mencioné, pero vamos de nuevo. Lo primero y principal es que desde el momento en el que el Estado me investiga, yo tengo que saber cuál es el hecho que me atribuye. Eso me lo tiene que informar el Estado, y junto con informarme esto, me tiene que informar que yo tengo derecho a contar con un abogado. Entonces, ese es el punto de partida. De ahí se deriva la segunda condición mínima, que es contar
con un abogado o abogada que haga valer mis derechos de la forma en que se establece al interior de los procedimientos. Entonces, no es que yo tengo que tener un abogado para que me llame de vez en cuando y ver cómo ando, sino que tengo que tener un abogado o una abogada que se encargue de explicarme a mí el funcionamiento del procedimiento, la prueba que existe, de escuchar mi versión, de buscar prueba que apoye mi versión y de litigar el caso en los tribunales. Eso también genera una serie de otros pisos mínimos, como son, por una parte, el derecho que yo tengo a declarar, pero no la obligación. Una persona que está sometida a un proceso penal no está obligada a declarar contra sí mismo, eso lo establecen los pactos y también nuestra Constitución, pero sí puede dar su versión y esa versión tiene que ser considerada, y de ahí se derivan las otras dos cuestiones que mencioné, que son el derecho a producir mi propia prueba, a que el Estado escuche mi prueba que corrobora mi versión, y a controlar la prueba. Luego, si yo avanzo en el proceso y recibo una condena, entonces también parte del derecho de defensa incluye que esa condena sea controlada, es decir, que otro tribunal revise si es adecuada la condena que me impusieron. Eso sería a grandes rasgos. Y Leti, ¿qué rol juegan los jueces en cuanto a el control de que efectivamente haya una defensa penal según los estándares que desarrollabas recién? Bueno, los jueces tienen, por la labor que realizan en el proceso, primero establezcamos esto: los jueces en el proceso no tienen que comprometerse con ninguna de las dos partes, eso es trabajar con imparcialidad. Si yo soy jueza en un proceso, no puedo estar ni más de acuerdo con la acusación ni más de acuerdo con la defensa, sino que el rol que tienen, y ahí es donde es muy importante con relación a la defensa efectiva, es de controlar que se estén cumpliendo estas condiciones mínimas, pisos o estándares que están establecidos para cumplir con el debido proceso. Entonces, cuando una persona llega a una audiencia, si una persona llega detenida, por ejemplo, el juez o la jueza va a tener que controlar cómo se dio esa detención y lo va a tener que controlar con la persona, es decir, le va a tener que preguntar a qué hora la detuvieron, dónde la detuvieron, cómo la trataron, qué información le dieron, si pudo hablar con su abogado, y de eso va a depender que la detención sea legal o ilegal. Todo lo que dije antes cuando Nico me preguntaba sobre los estándares es algo que los jueces le tienen que explicar a la persona que está procesada penalmente para que sepa cuáles son sus derechos, y luego en el transcurso del proceso, que esto creo yo que es la tarea más difícil porque involucra muchas veces decir que alguien no está haciendo su trabajo técnico en forma adecuada. ¿A qué me refiero? A que a lo largo del proceso lo que los jueces tienen que hacer es verificar que la asistencia técnica, este trabajo que hace el abogado o la abogada de la persona imputada, se está haciendo de forma correcta. Les decía antes, yo no tengo derecho a un abogado que me llame cada 3 meses para ver cómo estoy. Para eso me busco un amigo. Lo que tengo es derecho a una asistencia técnica que vea la prueba en mi contra, que hable con la acusación, que me acompañe en las audiencias, que presente pedidos en mi favor. Cuando el juez o la jueza que está interviniendo en el proceso ve que esto no está ocurriendo, tiene que controlar el trabajo del abogado o la abogada defensora, y eso incluso puede generar, por eso decía que es difícil, que el juez o la jueza diga que la defensa está siendo inefectiva. ¿Por qué? Porque no se están cumpliendo estas obligaciones mínimas, y puede incluso derivar en que ese abogado o abogada quede separado del proceso y se le nombre un nuevo abogado a la persona procesada. Entonces, la labor de los jueces y juezas en el proceso es central en términos de efectivamente hacer real esta garantía de la defensa penal efectiva. Leti, yendo ahora a otro punto, también muy vinculado con lo que venías hablando, ¿cómo se vincula la perspectiva de género con el ejercicio de una defensa penal efectiva? Bueno, esa pregunta es muy importante porque la perspectiva de género es una noción relativamente novedosa en el ámbito del derecho. Quienes están escuchando podrán decir cómo va a ser novedoso algo que se viene diciendo desde hace décadas. Bueno, es que el derecho tiene siglos, entonces dentro del tiempo del derecho, algo que se viene discutiendo desde los últimos años, desde las últimas décadas del siglo XX,
es novedoso. ¿Y por qué esto me parece importante? Porque durante muchísimo tiempo, todo el tiempo hacia atrás, previo a la incorporación de la perspectiva de género como un criterio de trabajo, muchas veces se trabajaba al interior del proceso trabajando con o incorporando prejuicios, estereotipos, nociones instaladas pero sin respaldo ni científico ni cotidiano, como que las mujeres son todas mentirosas, o en casos de delitos contra la integridad sexual, escarbar y buscar en el pasado de las víctimas denunciantes antes que trabajar con el hecho. Entonces, la perspectiva de género viene a plantearnos a los operadores y operadoras judiciales una obligación de revisitar nuestro trabajo, identificar qué hemos hecho en forma incorrecta y corregirlo. Y para la defensa esto es importante en dos sentidos. Para la defensa, ya pensando exclusivamente en el plano técnico de la defensa, el que llevan adelante abogados y abogadas como asistentes de las personas procesadas. Es importante cuando les toca defender a una mujer que está siendo procesada, porque ahí lo primero que se tienen que preguntar quienes ejercen la defensa técnica es si no está siendo procesada por una situación de desigualdad estructural. Hay muchísimos casos en los que mujeres son procesadas solamente por el hecho de convivir con un varón adulto que cometió un delito. Entonces ahí ya hay una estrategia de defensa que se tiene que llevar adelante y que se tiene que tener en cuenta. Entonces, por una parte, en la defensa de mujeres procesadas o de identidades sexuales diversas procesadas, siempre hay que trabajar valorando el contexto y buscando si hay situaciones de desigualdad que se puedan plantear y que puedan explicar que es un procesamiento o una investigación que no corresponde. Y cuando nos toca defender a personas que están acusadas de delitos que involucran violencia de género, lo que tiene que trabajar con mucha seriedad la defensa es la evitación de estrategias que culpabilicen a las víctimas, que utilicen estereotipos y prejuicios para marcar a las víctimas como las verdaderas responsables del hecho, no reforzar ideas también estereotipadas de los varones que se defienden en términos de las razones que llevan a cometer un determinado hecho o la justificación de ese determinado hecho, y por supuesto sí siempre trabajar con el estándar de duda razonable, que es la obligación que tiene el Estado de producir prueba para acreditar la imputación, pero desterrando esto. Por eso te decía que me parece una pregunta muy importante, porque nos coloca en la obligación de revisar todas nuestras prácticas en cuanto a cómo litigamos los casos y cómo incorporamos estas nuevas nociones para no generar procesos que revictimicen o pongan en situación de vulnerabilidad a las personas. Retomando un poco el tema de los estándares internacionales que hablamos hace un rato, ¿por qué decimos que el sistema acusatorio es el que más encuadra dentro de estos estándares internacionales? En principio, porque si vamos a ver las convenciones de derechos humanos, hay algo muy interesante con la Convención Americana, por ejemplo, que es cómo se formuló y cómo se tradujo. El idioma original de la convención es el inglés. Luego hay traducciones a todos los idiomas oficiales del continente, pero fíjense cómo esto impacta en cómo interpretamos el debido proceso, porque en inglés lo que se establece para las personas imputadas de delito en la convención es el derecho a, dice, a right to a hearing, yo no hablo inglés, entonces, pero es el derecho a una audiencia, que al traducir la convención al español se tradujo como el derecho a ser oído. Y son dos cosas muy distintas, porque si yo tengo el derecho a una audiencia, yo tengo el derecho a que el proceso se estructure de forma tal que cada vez que se va a tomar una decisión que me garantiza a mí la posibilidad de usar la palabra, tiene que haber una audiencia.
Si yo digo que el imputado o la imputada tienen el derecho a ser oído, entonces estructuro procesos como los que hemos tenido mucho tiempo en la Argentina, que son procesos escritos con una reunión con la persona imputada. ¿Por qué el sistema acusatorio y adversarial encaja mejor con estas garantías? Por una parte, por esto, porque es un proceso que se estructura sobre la base de la modalidad audiencia, es decir, es un proceso enteramente por audiencias. En segundo lugar, porque el hecho de nombrarlo como proceso adversarial lo que establece es que las dos partes que van a litigar, la acusación, que es quien está pretendiendo una pena para la persona, y la defensa, que es quien está ejerciendo su defensa, van a estar en igualdad de condiciones. Y esa igualdad de condiciones la garantiza, y volvemos a la pregunta anterior, ¿no? La garantiza el juez o la jueza, que en un sistema acusatorio adversarial no tiene obligaciones con la prueba, no tiene obligaciones de investigación. Lo único que tiene que hacer es escuchar a las partes y tomar decisiones sobre la base de lo que la acusación y la defensa le indican. Entonces es un proceso que se estructura de una forma que metodológicamente le permite a la persona que está defendiéndose tener mayores certezas de que va a poder ejercer todos sus derechos. Hablamos de las funciones que tienen los jueces y juezas técnicas. ¿Qué rol tiene el juicio por jurados en la consolidación de una defensa penal efectiva y en el marco de un sistema acusatorio? Y el juicio por jurados es la forma de juzgamiento más imparcial de las formas posibles. Se han ensayado diversas formas de juzgamiento, desde un juez tomando la decisión, un juez técnico tomando la decisión. Cuando decimos juez técnico hablamos de jueces que tienen como profesión la abogacía, es decir, conocen el derecho, conocen los procedimientos. Hay una modalidad con varios jueces, en general son 3 jueces técnicos tomando la decisión. Siempre detrás del juicio se busca garantizar que quienes van a ver el juicio solo tengan conocimiento a partir de la prueba. Eso es la imparcialidad en el juicio. El jurado es la forma más imparcial posible porque, a diferencia de lo que pasa con los jueces técnicos, yo trabajo como jueza técnica y permanentemente veo juicios por delitos contra la propiedad. Entonces, cuando tengo un siguiente juicio por un delito contra la propiedad, voy a estar viendo muchas circunstancias que ya he visto en otros procesos, en otros juicios, en decisiones que he tomado. El jurado interviene una sola vez. Entonces, este juicio al que va a venir el jurado va a ser el primero que va a haber, va a ser la primera vez que va a haber prueba vinculada con un delito contra la propiedad, por ejemplo, va a ser la primera vez que va a escuchar cómo se construye el derecho y qué condiciones tiene que tener en consideración. Entonces, eso garantiza una mayor imparcialidad en la toma de decisión. ¿Y en qué repercute para la defensa efectiva? En que quien ejerza la defensa, tanto técnica, el abogado o la abogada, como material, la persona que se está defendiendo, no va a cargar con el peso de que lo que va a decir ya lo han escuchado estas personas en otros casos y no ha servido y no ha tenido efecto, sino que va a saber que estas personas lo van a escuchar por primera vez y eso va a posibilitar que su estrategia de litigación se desarrolle de una mejor manera. Pero además, si me dejas complementar, hay una cuestión asociada a esto de que el jurado ve por primera vez un caso que no quiero decir que los jueces técnicos perdemos la sensibilidad, pero la humanidad detrás de los conflictos, lo social, lo comunitario, el contexto, las condiciones que a veces explican una determinada situación, son mucho más palpables desde mi perspectiva para un jurado popular que para un tribunal o juez técnico que todos los días hace esto y que tiene un hábito que le lleva no a perder la sensibilidad, pero sí a endurecer un poco más la mirada sobre lo social, porque si no también pobre juez o jueza técnica, si no endurece la mirada, y bueno, va a terminar peor que con terapia todos los días. Entonces ahí también hay una cuestión que no hay que perder de vista, que es que en un juicio siempre se está discutiendo cómo queremos vivir en comunidad
Y los jueces y juezas técnicas, por la labor que realizan y porque lo hacen en el cotidiano y porque ven situaciones que son durísimas, a veces tienen unas exigencias para la vida en comunidad que están muy por encima de lo que como ciudadanos y ciudadanas efectivamente podemos generar. Leti, y para ir finalizando, ¿qué rol cumplen las universidades en la formación de estos futuros abogados que van a litigar en procesos penales y que van a tener que asegurar esta defensa penal efectiva cumpliendo con los estándares internacionales? Yo creo que las universidades en general, esta casa que queremos tanto en particular, tienen dos obligaciones que no pueden perder de vista. La primera es la de formar para la práctica, que tiene que ver con esto, con que más allá de que nosotros podamos tener todas las leyes a nuestra disposición y todos los códigos de procedimiento, si no hemos ido a una audiencia, si no hemos visto cómo es el proceso en el que a una persona le imputan cargos, si no hemos visitado una cárcel, si no sabemos cómo se dan las discusiones en el entorno del encierro, nos va a faltar una pata muy importante, que es la pata de observar cómo va a ser nuestra profesión cuando la ejerzamos. Entonces, formar para la práctica tiene que ver, voy a vender mi materia ahora, pero yo soy docente aquí del taller de litigación y tratamos de trabajar en ese sentido, en darles herramientas concretas a las y los estudiantes para que el día que tengan que ir a ejercer una defensa penal estén bien provistos no solo de dónde está en el Código Penal la figura que regula el homicidio, sino también de, bueno, cómo hago para generar una teoría del caso que defienda a una persona acusada de cualquier tipo de delito o que represente los intereses de una víctima también, ¿no? Esa es la primer pata. Y la segunda, que tiene que ver con la práctica, pero trasciende la práctica de una audiencia, es no perder la mirada social, no perder la mirada comunitaria y no perder la mirada también concreta en las posibilidades. Nosotros vivimos en un mundo en el que probablemente si nos toca ejercer una defensa el día de mañana no vamos a tener todos los medios a nuestra disposición, no vamos a tener todos los recursos, quizás queramos una pericia que es súper cara y la persona que nos contrate no pueda pagarla, entonces vamos a tener que pensar en una alternativa, o quizás trabajemos en la defensa pública y veamos un poco como la viñeta de Mafalda, ¿no? Eso que me contaron en la escuela, ¿dónde está? Porque los recursos son limitados, son escasos, entonces también hay que generar un grado de conciencia en términos de que vamos a trabajar en un mundo con recursos escasos, y en este momento particular del mundo también me parece que es muy importante que como universidad nos hagamos cargo de no generar mayores hostilidades. El mundo no puede ser un lugar hostil. Los abogados y las abogadas, independientemente de lo que hagamos, vamos a trabajar siempre en espacios en los que hay confrontaciones. Entonces tenemos que tener claro que nuestra labor no es profundizar la violencia, sino disminuirla. Y por eso todo lo que les decía antes, si yo represento a una persona que está acusada, no puedo echar más leña al fuego de, sí, tenés razón, no, esto es una barbaridad. Mi trabajo es técnico y lo que tengo que hacer es darle las opciones técnicas, siempre desde una mirada de disminución de la violencia. Yo creo que esos son los dos grandes ámbitos que están también amparados por el paraguas del trabajo ético. La ética en el ejercicio de la abogacía es un mandato que no podemos perder nunca, porque ahí es cuando nos volvemos parte del problema de la hostilidad y la violencia. Bueno, muchas gracias, Leti. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Somos Ecojur, la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. E integrantes del ODH, el Observatorio de Derechos Humanos, y la Cátedra de Derecho Internacional Público y Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos de la carrera de Abogacía. En equipo, producimos Conocer sobre Derechos Humanos, un material pedagógico accesible para entender, comprender y conocer el campo de los derechos humanos. Seguinos en Ecojur UNPA. Hasta la próxima.